Jaime Muentes va a grabar el más. Ah, Jaime Muentes va a grabar. Sí, buenas tardes, ¿quién eres? Sí, ya les grabé. Masterclass, reunión ahora con Cero. Ah, Pero ya buenísimo. él va a poner a grabar. Sí, ya estás Ok, grabando, sí. No, que no se preocupe, ya. ok, sí, Jaime, porque este material yo se los entrego a ustedes en el grupo de chat de política y de legislación aplicada a la agroindustria para que de allí puedan repasar toda la información del masterclass y son preguntas, material que va para el examen parcial, el que se Sí. hace dentro de 2 semanas. Entonces, súper importante que no se vaya a olvidar tocar la tecla de grabar porque yo le paso una copia al doctor Cosme también para que le quede la presentación como práctica. Tenemos gente, que al doctor Cosme, bravo, tenemos gente de estas dos materias. Estamos saliendo ahorita de una que es legislación aplicada a la agroindustria. Teníamos unas exposiciones, estamos cerrando el ciclo de lo que es la ley de soberanía, la ley orgánica de soberanía alimentaria. Terminamos con un ciclo de exposiciones hace 5 minutos atrás y esto se suma a la ley de soberanía alimentaria que vimos la semana pasada, el tema de los modelos económicos. Entonces es parte de ese paquete informativo que se hace común pues, en estas materias de corte político, jurídico y del manejo agroindustrial desde estas concepciones legales pues, aquí en el Ecuador. Por eso conseguimos gente de 9º semestre de política y del 7º semestre de la gente de legislación agroindustrial. Es un grupo variado, como te comenté la semana pasada, un grupo donde hay veterinarios, candidatos a ser veterinarios, ingenieros agropecuarios, ingenieros agroindustriales, o sea que es un grupo multidisciplinario, bien interesante, que en la mayoría de los casos tiene expectativas de montar su negocio, de conocer la legislación, muchos de ellos sus padres son productores agropecuarios. Entonces todo este tema de las leyes vigentes que circulan dentro del escenario productivo del país son importantes, o sea que ellos pueden sacarle provecho, bien como lo dice el doctor Jorge Velázquez, sacarle provecho esto a su cotidianidad actual y una vez que por supuesto sean futuros ingenieros o veterinarios de la República. Entonces esto para mí tiene una gran importancia, pero siempre de una visión muy integral, muy integradora, una visión donde yo considero hasta eso, pues, porque hasta sus padres, muchas, como te digo, una gran cantidad de aquí está en el sector agroproductor. Y eso es lo importante, porque se le saque el provecho a todo esto, no solamente para el examen, sino para como desarrollo, parte de su desarrollo profesional. Tenemos ya el 24 participantes, me imagino que están todos los que están saliendo de legislación. Ahí veo que se está conectando parte del grupo. Veo allí a Humberto Lara, si me escucha. No sé si te lograste conectar, Humberto, que tenías un problema con la cámara. ¿Sí me escuchas o se está conectando el audio? Bueno, no sé, yo creo que sin más preámbulos vamos a iniciar. Vamos a iniciar y bueno, bienvenidos a todos y yo paso la asistencia con los asistentes. Muchas gracias, bienvenido, doctor Cosme Bravo. Buenas tardes con todos. Gracias nuevamente, doctor Jesús Ramón, estimado ingeniero Jorge Velázquez, por la invitación a compartir un poco con los estudiantes. En esta ocasión vamos a hablar sobre la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. Voy a compartir una lámina. ¿Sí la pueden ver? Ahí viene, ahí viene. Si puedes darle abajo para que se amplíe a la copita allí para que se expanda toda. Ahí estamos. Ahí se expandió. Sí, bien. Excelente. Correcto. Ley Orgánica de Tierras Rurales. Sí, efectivamente. La semana anterior conversamos un rato sobre la Ley Orgánica de Régimen de la Soberanía Alimentaria. Esta ley tiene un rango similar, es una ley orgánica de tierras rurales y territorio ancestral que fue publicada en el registro oficial número 711 del 14 de marzo del año 2016. Tuvo una reforma
en el registro oficial número 309 del 21 de agosto del 2018. Esta ley tiene por objetivo normar el uso y acceso a la propiedad de la tierra rural, el derecho a la propiedad de la misma, que se deberá cumplir la función social y la función ambiental. Regula la posesión, la propiedad, la administración y redistribución de la tierra rural como factor de producción para garantizar la soberanía alimentaria, mejorar la productividad, propiciar un ambiente sustentable y equilibrado. Esta ley, como podemos ver en la lámina, deroga varias leyes, anula varias leyes, de pronto en términos más comunes. Derogar significa reemplazar o anular una ley anterior. Entre estas, la primera disposición transitoria, disposición derogatoria, establece que deroga la Ley de Desarrollo Agrario. Esta ley nosotros la manteníamos hasta que se promulgó la presente ley. O sea que desde el 2016, la Ley de Desarrollo Agrario dejó de estar vigente. Al igual, se deroga la Ley de Tierras Baldías y Colonización, expedidas en el año 2004. Como disposición tercera, se especifica que deroga ciertos artículos de la Ley de Fomento de Desarrollo Agropecuario. Otra de las disposiciones derogatorias también establece que se deroga en su totalidad la Ley de Adjudicación de Tierras de Comunidad Indígena, dictada mediante decreto número 1, publicada en el Registro Oficial 142 del 7 de abril del año 1932. Si nos damos cuenta, son leyes sumamente antiguas que la presente ley, publicada en el año 2016, las reemplaza. Y como última disposición derogatoria, se establece la derogación o eliminación de la Ley Especial de Adjudicación de Tierras Baldías en la Amazonía. Entonces, si nos damos cuenta, esta ley ha sumado 4 leyes y ha reformado una ley en unos artículos. Esta ley es un poco amplia en relación a la anterior que tratamos. La anterior únicamente contaba con 35 artículos. La presente cuenta con 132 artículos. Vamos a verla de una manera general por factor tiempo, donde vamos a tocar ciertos puntos necesarios, porque ustedes como futuros ingenieros en el ámbito agrícola, agropecuario, van a tener como necesidad en un momento determinado porque trabajamos dentro de este esquema agrícola o agropecuario. El primer título de esta ley se denomina título preliminar, que nos habla dentro de los 21 artículos el ámbito de aplicación de esta ley, que se indica que la presente ley es de orden público y de jurisdicción nacional, o sea, tiene ejecución o prevalencia a nivel de todo el territorio ecuatoriano. Las disposiciones de esta ley regulan las relaciones del Estado con las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, en materia de tierras rurales, de comunas y comunidades, pueblos y nacionalidades, en cuanto al reconocimiento y adjudicación al título gratuito de territorios que se encuentran en posesión ancestral
y la protección y seguridad jurídica de tierras y territorios de seguridad. Si nos damos cuenta, esta ley, hace una regulación en todo lo que respecta al sector rural. Tiene por objetivo, de acuerdo al artículo 2, vamos a especificar ciertos artículos de mayor relevancia. Todos son importantes, pero vamos a hablar por factor tiempo, como les indicaba, de ciertos artículos que a ustedes les va a interesar mucho de acuerdo a la profesión que están estudiando. Tiene por objeto normar el uso, acceso a la propiedad de la tierra rural, el derecho a la propiedad de la misma, que deberá cumplir la función social y la función ambiental. Regula la posesión de la propiedad, la administración, redistribución de la tierra rural. Dentro de estos artículos tenemos sobre la posesión y la propiedad ancestral, sobre la tierra rural. ¿Qué entendemos por tierra rural? Es una extensión territorial que se encuentra ubicada fuera del área urbana. Tenemos de lo agrario. Para fines de la presente ley, el término agrario incluye las actividades agrícolas, pecuarias, acuícolas, silvícolas, forestales, ecoturísticas, agroturísticas y de conservación relacionadas con el aprovechamiento productivo de la tierra rural. En relación a este artículo, vamos a relacionarlo lo que en clase anterior les había indicado sobre el tema de la patente municipal, que en esta ocasión les voy a dar el fundamento legal para que ustedes tengan, para que en cualquier momento puedan hacer valer su derecho frente a cualquier gobierno autónomo descentralizado que pretenda cobrarles una patente. Una patente municipal de manera indebida cuando se trate de actividades agrícolas. Hablamos de la prioridad nacional que tiene esta ley en el sector rural, principios fundamentales que van relacionados con la Constitución sobre la plurinacionalidad, interculturalidad, sustentabilidad. Tenemos los fines de la ley. Entre los fines de la ley, al fin de garantizar una seguridad jurídica de la propiedad y posesión de las tierras rurales, debe cumplir una función social, normar el uso sustentable, regular la posesión, redistribución de las tierras, fortalecer la agricultura familiar, promover, incentivar y fortalecer la asociatividad productiva. Es otro de los temas que también les voy a dar al final para que ustedes mañana puedan constituir una asociación y puedan en un momento determinado hacer valer sus derechos, beneficiarse de ciertos derechos, valga la redundancia, que el mismo Estado nos concede cuando estamos agrupados. Sobre el lineamiento de política agraria, habla de los beneficios de la función social, de la función ambiental que debe cumplir la presente ley. Esto es otro de los temas importantes. La propiedad de la tierra rural deberá cumplir con la función ambiental. En consecuencia, deberá contribuir al desarrollo sustentable, al uso racional del suelo y el mantenimiento de su fertilidad de tal manera que conserve el recurso. Regulación ambiental a la propiedad rural. Las tierras rurales, donde existan
ecosistemas frágiles, especialmente páramos, manglares, bosques, humedales u otros que sean parte de dominio hídrico público no podrán ampliar la frontera agrícola. En todo caso, si nos podemos notar, regula el tema ambiental de tal manera que mañana no nos podemos expandir por el hecho de nosotros comenzar a generar mayor producción del tema agrícola. Tenemos una barrera que nos limita, que no podemos destruir este ambiente, en el caso de bosques, con el ánimo de explotar de una manera indiscriminada. Lo que busca esta ley es regular que toda explotación vaya relacionada con el tema prudente dentro del agro. Contiene políticas de apoyo, tiene en su artículo 15, si de pronto vamos dándole continuidad, de la propiedad a la redistribución de las tierras. Esto es otro de los temas importantes que puntualmente indica que las personas jurídicas conformadas por las y los campesinos sin tierra, con poca tierra o tierra de baja calidad, las y los productores de la agricultura familiar campesina y a los pequeños y medianos productores de la economía popular y solidaria que se encuentren organizados bajo esquemas solidarios determinados por la autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente en este caso? El Ministerio de Agricultura y Ganadería, actualmente, a través de la Subsecretaría de Tierras. En todo caso, si mañana requerimos constituir una asociación, la podemos realizar a través de este organismo. Habla de un tema muy importante en el artículo 16 de la pobreza extrema. De manera prioritaria, la autoridad agraria nacional transferirá a las familias campesinas en situación de pobreza extrema que habitan en zonas rurales más deprimidas, extensiones de tierras productivas no inferiores a una unidad productiva familiar. Si nos damos cuenta, en ciertas ocasiones ni siquiera teníamos noción de que esta normativa constaba en esta ley. Hablamos de pobreza en el Ecuador y hasta pobreza extrema, donde el Estado tiene el deber de proporcionar a personas en este estado de pobreza determinadas áreas de tierras para que produzcan. Es de conocimiento de todos nosotros que a lo largo del país vemos zonas rurales totalmente improductivas que no son explotadas, como en el ejemplo anterior que les indicaba. En la zona de Jaramijó existe una extensión muy grande donde pasa la tubería de la actual, que iba a ser refinería del Pacífico. Los agricultores han hecho tomas clandestinas de agua y esas tierras, por el hecho de estar mal distribuidas, no han sido explotadas, ni por el que de pronto tiene la capacidad de hacerlo, ni las personas que no tienen tierras. Tierras rurales que constituyen bienes nacionales de uso público es otro de los artículos de este título preliminar que indica que está prohibido adquirir u ocupar a cualquier título las tierras rurales que constituyan bienes nacionales de uso público, como por ejemplo los nevados, las carreteras, los caminos rurales de uso o desuso, zonas de playas, bahía o manglares. Todo esto lo regula el Ministerio de Agricultura a través de la Subsecretaría de Tierras. Limitación a la propiedad rural estatal. Las tierras rurales del Estado no son objeto de prescripción adquisitiva de dominio. Esto deben tomarlo muy en cuenta. De pronto el abogado, con el ánimo a veces por desconocimiento o en su defecto por querer solucionar un tema de una manera más ágil,
plantean juicios de prescripción extraordinaria de dominio en zonas rurales. La ley taxativamente prohíbe adquirir por este medio. ¿Qué conocemos comúnmente? Cuando alguien está en posesión por más de 15 años, tiene derecho a plantear este tipo de juicio de prescripción, pero aquí existe una salvedad. La tierra limita que si es rural no pueden plantear este tipo de juicios, ya que más adelante les indicaré cuál es la forma de hacernos o adquirir el dominio de las tierras rurales. Garantía de soberanía alimentaria. La Autoridad Agraria Nacional, de conformidad a esta ley, en cumplimiento del Plan Nacional Agropecuario, en aplicación a las políticas públicas sectoriales y en concordancia con las políticas de los gobiernos autónomos descentralizados, asegurarán el cumplimiento del objetivo estratégico de la soberanía alimentaria y el desarrollo productivo. Si nos damos cuenta, los gobiernos autónomos descentralizados están con una relación muy intrínseca en virtud de que ellos son los que regulan el territorio de su correspondiente jurisdicción, sean estos tierras urbanas o rurales, porque al fin ellos son los que cobran los impuestos y tienen asimismo el deber de garantizar la soberanía alimentaria. Sobre la inversión extranjera, habla de las limitaciones especiales. Queda prohibida la transferencia de la propiedad de tierras rurales a favor de personas naturales o jurídicas extranjeras en una franja de 20 kilómetros paralela a las líneas de frontera de conformidad con la ley. Tampoco podrán adquirir a ningún título tierras rurales en las áreas de seguridad ni áreas protegidas. Aquí también hay una limitante para los extranjeros en virtud de que ellos no pueden adquirir ciertas tierras de acuerdo a la ubicación. Esto lo prevé el artículo 21. Continuamos con el capítulo 1, derechos vinculados a la propiedad de la tierra rural y territorios. Habla del derecho de la propiedad, derechos colectivos, derecho al acceso equitativo de la tierra. Aquí vamos a puntualizar algo. El Estado implementará políticas redistributivas que garanticen el derecho a acceder a tierras con fines productivos. Las personas que forman parte de organizaciones de campesinos y campesinas sin tierra o de que la economía popular y solidaria dedicadas a la actividad agraria. Aquí es donde nos permite agruparnos y mañana probablemente acceder a un delimitado territorio para hacerlo producir, siempre y cuando se lo haga a través del órgano regular. Derecho de igualdad y no discriminación, derecho a la organización. El artículo 26 contempla que el Estado garantizará a las personas naturales y jurídicas el derecho a asociarse, reunirse y manifestarse y consecuentemente a formar organizaciones para la consecución de sus fines comunes inherentes a la materia regular a esta ley. O sea que nos deja una puerta abierta para, más allá de agruparnos, en este caso como una asociación, sino que también hacer beneficio de esta ley. El capítulo 2 nos habla de la agricultura familiar campesina. Esta ley es muy protectora en relación a la familia campesina. Vemos que en la costa, por lo general, no, de acuerdo a mi experiencia, no la utilizamos como debería ser esta ley, a pesar de que ya se pretende crear
como le indicaba la clase anterior, un código que abarque o sume a todas las leyes relacionadas a la legislación agraria, establece la agricultura familiar campesina, que es una modalidad productiva agropecuaria de recolección acuícola, forestal y o silvícola, que implica una forma de vida y una realidad cultural que combina funciones económicas, ambientales, sociales y culturales. Habla de la producción rural familiar campesina, habla de la clasificación de la agricultura familiar campesina, habla de una agricultura familiar campesina subsistente, en la cual los miembros de la familia, con su gestión, capacidad técnica, medios de producción, recursos y mano de obra, gestionan el ciclo agrícola. Hay otro tipo de familia denominada campesina de transición. Es aquella en la cual la producción, sobre la base del ciclo agrícola, lo que busca o permite obtener excedentes para su comercialización. Tenemos la agricultura familiar campesina comunitaria, que es aquella que vincula a unidades productivas de propiedad colectiva o común. Al igual tenemos la agricultura familiar campesina consolidada, que es aquella conformada por unidades productivas familiares cuya condición productiva le permite generar excedentes, contratar regularmente mano de obra, adoptar formas empresariales e integrar a cadenas y mercados nacionales e internacionales. Si nos damos cuenta, tenemos desde la familia campesina básica hasta la que nos permite comercializar y exportar. El título primero nos habla de la Institución Agraria Nacional. Podemos irnos dando cuenta que están encadenadas todas las leyes que en un momento determinado fueron derogadas por esta misma ley, y lo que se hizo fue acoplar o incorporar en esta ley denominada Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales toda la normativa que se encontraba más ampliada. Sobre la autoridad agraria, corresponde al Estado, por intermedio de la función ejecutiva, dirigir la política agraria de adjudicación. Aquí vamos al tema que les indicaba hace un momento, la forma de cómo podemos adquirir el dominio en zonas rurales. Y se lo hace a través de la adjudicación, que esta misma ley nos prevé las formas y requisitos. De la autoridad nacional, la autoridad agraria nacional. La autoridad agraria nacional será el Ministerio del Ramo, en este caso el Ministerio de Agricultura y Ganadería actualmente. Nos indica de la responsabilidad, las y los propietarios, posesionarios o quienes tienen en usufructo la tierra rural, en los términos de esta ley, son responsables del cumplimiento de la función social y la función ambiental. En el momento que nos hacemos acreedor a una tierra rural, tenemos también este compromiso para con el Estado. El capítulo 2 nos habla del Fondo Nacional de Tierras. Se establece como Fondo Nacional de Tierras como un instrumento de política social para el acceso equitativo a la tierra por parte de organismos legalmente reconocidos, de productores de la agricultura familiar campesina, con miras a la erradicación de la pobreza rural. El Fondo Nacional de Tierras será administrado por una empresa pública
presidida por la Autoridad Agraria Nacional u otra entidad administrativa que se establezca por decreto ejecutivo. El Fondo de Tierras se constituirá con los siguientes recursos: los que integran el patrimonio de las tierras, los predios privados expropiados en virtud de esta ley. Cuando hablamos expropiado, cuando el Ministerio de Agricultura considera que determinado sector rural puede ser uso de o necesario para realizar alguna determinada obra, el Ministerio de Agricultura, a través de la Subsecretaría de Tierras, entablarán la expropiación para realizar una obra general. Funciones del fondo: hablamos de los usuarios del fondo. Sistema de garantía crediticia. El sistema de garantía crediticio, creado por ley, puede respaldar las operaciones financieras, las que realizan las entidades financieras públicas o privadas y de economía popular y solidaria. Es un tema muy importante que a veces lo desconocemos cuando nos dedicamos al sector agrícola rural. A través de una adjudicación tenemos varias herramientas que podemos utilizar con el ánimo de hacer valer nuestros derechos y obtener beneficio de lo que establece la ley. Habla del seguro agropecuario. El capítulo 3 establece sobre el sistema de información pública agropecuaria, sobre la planificación de tierras rurales. En relación a este capítulo, tenemos de la planificación productiva, tenemos de las zonas de desarrollo agrario, el ordenamiento de la producción agraria, zonificación agraria y planificación participativa. Esta ley lo que busca es garantizar el acceso a la tierra, busca de manera equitativa que sea bien distribuido el sector rural, lo que establece el texto de la ley. Aunque conocemos del cotidiano vivir profesional que hay determinadas tierras rurales que no han sido tan bien distribuidas por cuanto no están siendo explotadas y muchas personas requieren, aunque sea un lote pequeño, para realizar una hacienda. Es importante conocer por aquello, por lo menos las generalidades de la ley, para cuando ya estemos en la práctica profesional, o bien familiar o bien personal, podamos hacer un reclamo justificado, sin necesidad inclusive mañana de contratar un abogado. Cuando tenemos un mero conocimiento de las generalidades de la ley, tengan la plena seguridad que pueden ejercer su derecho independientemente de la profesión que tengan. El capítulo 5 nos indica de la protección y recuperación de la fertilidad de la tierra rural productiva, límites a la aplicación de la frontera agrícola, coordinación institucional, medidas y prácticas de recuperación, prevención de contaminación. El tema del título segundo es un tema un tanto más práctico, donde nos habla de la regularización de las tierras rurales. Es un tema muy importante, les indico, por cuanto es la forma de cómo se van a legalizar las tierras y cómo podemos hacerlo. Suele ocurrir que todavía existen tierras que solamente mantienen la posesión de los agricultores, pero no se encuentran legalizadas. Esta ley, al igual que la anterior, permitían o daban los requisitos y la forma de cómo poder legalizarlas para tener un justo título. La regularización de la posesión agraria es el conjunto de acciones determinadas en la ley para legalizar, titular, redistribuir o reconocer el derecho de la propiedad sobre la tierra rural. Para efectos de esta ley,
consideramos que la regularización comprende lo siguiente: los actos administrativos de titulación. Ojo, las tierras rurales. Y lo peor es que Silvia mintió bien bonito. Yo creo que si me quedé. Tierras Micrófono rurales. encendido. Apaguen ese micrófono. Las tierras rurales estatales en favor de personas naturales de la agricultura familiar campesina o de la economía popular y solidaria y de organizaciones campesinas legalmente reconocidas que se encuentren en posesión agrícola ininterrumpida por un lapso mínimo de tiempo de 5 años. Los actos administrativos de redistribución. Las tierras rurales estatales, mediante adjudicación a organizaciones campesinas legalmente reconocidas, cuyos miembros carecen de tierras o que tienen una extensión menor a la unidad productiva y que corresponden a los sectores de atención prioritaria definidos en la ley. Los actos administrativos de legalización. Las tierras ancestrales en favor de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. El saneamiento y resolución de conflictos en tierras tituladas mediante la aplicación del procedimiento de mediación en sede administrativa común. ¿Qué nos habla este artículo o este capítulo en sí? La forma, cómo podemos mañana poder obtener un título o un justo título de propiedad de una tierra rural. Lo haríamos a través, en el caso de las zonas comunales, comunidades, se denomina legalización. En caso de las personas, de los campesinos, se denomina titulación. El artículo 55 nos habla sobre la posesión agraria. La posesión agraria es la ocupación material en una extensión de tierra rural del Estado y de sus frutos, que ha sido adquirida de buena fe, sin violencia y sin clandestinidad. Este artículo va relacionado con lo que hablamos hace un momento, porque el mismo órgano rector, o sea, el Ministerio de Agricultura, tiene su competencia que en caso de conflictos puede a través de la mediación solucionar cualquier problema que haya relacionado a tierras rurales, de manera administrativa, sin llegar al ámbito judicial. Efectos jurídicos de la posesión agraria. El reconocimiento de la posesión agraria no constituye título de dominio. Sin embargo, el posesionario, por excepción, cuando uno lo ha solicitado, la adjudicación puede transferir su derecho de posesión, o sea, estoy en calidad de posesionario sin tener la adjudicación y ya puedo transferir el derecho de posesión a través de un documento notariado. Por causa de muerte, se transfiere la posesión agraria de tierra rural estatal. Esto ocurre comúnmente cuando los abuelitos o los padres tienen sin regularizar la propiedad. Eso no limita a que los herederos puedan transferir el derecho y mañana legalizarlo a través de la adjudicación. El artículo 57, relacionado con lo que les indicaba en un artículo anterior sobre los instrumentos jurídicos ineficientes, establece que las transferencias de derechos fundados en posesiones, derechos y acciones del sitio, derechos y acciones de montaña, y los originados en tales instrumentos y otros similares como hijuelas, compraventa de derechos y acciones, herencia, donaciones, prescripciones extraordinarias de dominios sobre tierras estatales, no constituyen título de propiedad por el hecho de haber inscrito ante el registro de la propiedad y catastro del municipio.
lo que les indicaba hace un momento, el hecho de que yo sea posesionario y mañana esa propiedad se convierta en una herencia, le transfiera los derechos a mis hijos, valga la redundancia, eso no se considera un justo título. Significa que obligatoriamente tiene que legalizarse a través de la Subsecretaría de Tierras mediante el procedimiento de adjudicación para que constituya un título de propiedad. Aquí vamos al capítulo segundo, que habla de la adjudicación, el artículo 59. La adjudicación es el acto administrativo público de disposiciones o enajenación de tierras rurales a través del cual el Estado transfiere y titula el dominio de un predio de su patrimonio a favor de la persona natural que ha estado en posesión agraria de tierra rural estatal y que ha cumplido los requisitos determinados en esta ley. Para efectos de esta ley, la adjudicación de tierras rurales estatales en posesión agraria constituye justo título, lo que les vengo indicando hace un momento. Justo título viene siendo en el sector urbano la escritura. En el sector rural viene siendo la adjudicación que otorga el Ministerio de Agricultura, la cual se la protocoliza en la notaría y se la inscribe en el registro de la propiedad. De las obligaciones de los adjudicatarios. Las personas naturales o jurídicas adjudicatarias de tierras rurales estatales quedan sujetas a las siguientes condiciones. Esto es un tema muy importante que también se ve cotidianamente, que adquieren propiedades rurales, las transfieren casi de manera inmediata y lo que hacen es transformar la actividad en una distinta a la agrícola. Tenemos como condición cumplir con la función social y la función ambiental de la propiedad rural. 2. Aprovechar la tierra adjudicada de acuerdo a un plan de manejo productivo. 3. Mantener la integridad del predio en los términos de esta ley. Sin embargo, con autorización expresa de la autoridad agraria, podrá fraccionarse una vez que se ha pagado el predio y cumplido el plazo de 15 años a partir de la adjudicación. Significa que si mañana me adjudico una propiedad y requiero fraccionarla, tengo que cumplir la condición de que transcurran 15 años. Y 4, mantener la propiedad de la tierra rural. Por excepción, se puede transferir los derechos de la propiedad de la tierra adjudicada a favor de la autoridad agraria nacional mediante permuta con otras tierras. Permuta es, doy una tierra y recibo otra tierra. Pueden hacer esa transacción con la autoridad agraria. Si ustedes tienen un determinado lote de terreno y tienen la ubicación de otro que les convenga más, pueden transferir esa propiedad entre el adjudicatario con el Ministerio de Agricultura a través de la Subsecretaría de Tierras. Otra de las condiciones es trabajar la tierra personal y directamente o de forma familiar, mantener la demarcación de linderos de la propiedad adjudicada, pagar el valor de la adjudicación en los términos que establece la ley. El incumplimiento de estas condiciones constituye causal de reversión de la adjudicación. Todos los que estamos aquí estamos relacionados con el sector agrícola o agropecuario y todas las fincas, por lo general, son en la zona rural. En todo caso, recomendación es que tengan conocimientos básicos de esta ley, porque mañana, si les toca realizar alguna gestión particular, tendrán que hacerlo sobre la base de la normativa expresa
a fin de que ningún contrato o actividad sea nula. Control de los predios adjudicados. La autoridad agraria ejecutará el monitoreo continuo del cumplimiento de los objetivos, obligaciones y compromisos asumidos. En la práctica muy poco se da, porque si de pronto estuviera controlando el Ministerio de Agricultura a través de la Subsecretaría de Tierras, tengan la plena seguridad que muchas tierras rurales estuvieran ya revertidas al Estado. Controla el fraccionamiento, la exclusión, valor de las tierras y forma de pago. En todos los casos de adjudicación de tierras rurales por parte del Estado, a posesionados individuales, el valor será fijado por la autoridad agraria. Cuando nos adjudicamos una propiedad, la cobran por hectáreas y el precio relativamente es bajo. Una hectárea no le costará más allá de entre $100 aproximadamente, cuyos valores pueden ser pagados a plazo inclusive. Contando con un periodo de gracia de hasta 3 años y un plazo para el pago de hasta 15 años. Cuando de pronto accedemos a una tierra rural y no pagamos, también el Estado tiene el derecho a recuperar dichos valores. En este caso, la ley expresamente indica que el valor pagado por el predio expropiado debe ser recuperado por el Estado, a prorrata de la adjudicación. Sin embargo, en caso de falta de pagos insuperables, no resultante de caso fortuito o fuerza mayor que suele ocurrir en algunas zonas agrícolas por inundación, el Estado revertirá la adjudicación conforme a la ley. Si nosotros justificamos que no pagamos el precio de la tierra que nos adjudicó el Estado, salvo caso fortuito o fuerza mayor, estamos no libres de pago, sino hasta que ya se vuelva a la normalidad continuar pagando las tierras. Reglas para la titulación de tierras rurales. Tenemos aquí las formalidades y las obligaciones comunes. Entre las formalidades tenemos varias. Por ejemplo, no haber sido adjudicatario de tierras del Estado en superficies mayores a la unidad productiva familiar, que asume la responsabilidad directa de la ejecución del plan de manejo productivo. Ha estado en posesión agraria en la tierra por el periodo de por lo menos 5 años, que acepte el compromiso de pago. La Autoridad Agraria Nacional de oficio dará publicidad por su página web o cualquier otro medio permitido a las peticiones de adjudicación en trámite previamente a expedir la resolución correspondiente, o sea, de adjudicación. Si nos damos cuenta, esta es una ley relativamente actual donde nos permite, más aún con esta situación que estamos viviendo, de realizar los trámites en línea. En el evento de que mañana tengan la necesidad de realizar la regularización de alguna de las propiedades de algún familiar, lo pueden hacer de forma directa. Ustedes como estudiantes, y en ese sentido yo soy muy espontáneo al decirles que a veces lo pueden hacer hasta como práctica, de manera personal, y con esa práctica ustedes ya aprenden para realizar una actividad relacionada al agro y que mañana les genera un ingreso adicional. El valor para la fijación del valor a pagar por la tierra rural adjudicada, la autoridad agraria tomará en consideración los siguientes parámetros. Tipo de suelo, ubicación, geografía, topografía, actitud de la tierra,
superficie del predio, infraestructura productiva y privada. Vamos a avanzar un poquito rápido porque ya estamos casi una hora y llevamos únicamente la mitad de la ley. En relación, el capítulo 5 habla de la redistribución de las tierras, el régimen de compra directa, de los beneficios de los programas de redistribución, de los derechos a la tierra comunitaria y territorio de los pueblos nacionales. Y continuamos con el capítulo 3, que es del régimen administrativo de la tierra rural. La propiedad agraria y el patrimonio de las tierras rurales del Estado y su clasificación. Habla de las garantías de la propiedad, del patrimonio de tierras rurales del Estado y algo muy importante que es el contrato agrario. Este contrato agrario nos relaciona a toda actividad relacionada con la tierra y la producción. Si mañana necesitamos realizar, alquilar o comprar la producción, el mecanismo idóneo es a través de un contrato agrario. A veces hacemos un contrato común, lo cual no tiene validez porque la normativa o la legislación del agro consta en esta ley orgánica de tierras rurales y territorios ancestrales. Habla del contrato agrario, de la afectación y restricción del saneamiento. Vamos a hablar del capítulo 3. El capítulo 3 de la afectación y restricción. La afectación consiste en el ejercicio de la facultad administrativa de la autoridad nacional para limitar, intervenir, regular o transferir el derecho de propiedad sobre la totalidad o una parte del predio rural. Siempre mientras nosotros adquiramos un bien a través del Estado, a través de los organismos del Estado, debemos tener el consentimiento para realizar alguna transferencia. En este momento ya se limita que durante los 5 años debe existir la autorización expresa de la Subsecretaría de Tierras a fin de que podamos realizar alguna transferencia de un bien adjudicado. Del procedimiento. Las peticiones, reclamos y recursos las debemos realizar en el ámbito administrativo, en el Ministerio del Ramo, o sea, en el Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura es el ente regulador de todo proceso y trámite o reclamo que tengamos que hacer en relación a las tierras rurales. En relación a la ley, los 132 artículos son de mucha importancia que sí valdría que en un momento determinado con detenimiento los puedan revisar porque podemos, como les dije y les vengo manteniendo, hacer uso de los beneficios que el mismo Estado nos contempla. En relación a aquello, voy a indicarles sobre lo que les comenté en la clase anterior, pero aquí sí valdría que tengan esto apuntado porque es de mucha necesidad. El Código Orgánico de Organización Territorial y Autonomía y Descentralización, denominado COTAC, en su artículo 547 establece sobre el sujeto pasivo del impuesto de patente municipal. Y dentro de este artículo no constaban los agricultores.
El artículo 550 habla de la exención. Están exentos del impuesto únicamente los artesanos, calificados como tales de la Junta de Defensa del Artesano. Era muy limitante la excepción del pago de impuesto de patente. Sin embargo, en el año 2016, el 12 de octubre del año 2016, en el registro oficial número 860, en su artículo 5, se establece la interpretación del artículo 547 del COTAC, donde expresamente indica: interprétese el artículo 547 del Código Orgánico Territorial, Autonomía y Descentralización, publicado en el suplemento del Registro Oficial 303 el 19 de octubre del 2010, en el sentido de que los productores del sector agrícola, pecuario, acuícola, así como las plantaciones forestales, no son objeto de impuesto a la patente. Nosotros, ustedes como yo, que estamos involucrados en la producción agrícola, o mañana ustedes van a estar involucrados en la producción agrícola, o sus familiares, tengan en cuenta esta situación, porque toda actividad comercial la empezamos con la obtención del RUC. En el momento que obtenemos el RUC, los GAT municipal ya conocen por el enlace que tienen con el Servicio de Rentas Internas, y lo que hacen en un momento determinado es notificarnos para ejercer el cobro de este impuesto, lo cual es totalmente ilegal que los municipios pretendan cobrar. En todo caso, si mañana ustedes se encuentran frente a una situación de esta naturaleza, pueden hacer uso de este artículo que los dejan a los productores del sector agrícola, pecuario, acuícola, forestal, fuera de este impuesto. Otra de los temas a tratar el día de hoy, en función de lo que les puede interesar a ustedes frente a una actividad comercial que inicien, es el registro de marca, más allá del registro único del contribuyente, que es el requisito inicial para emprender o establecer una actividad lícita. Es importante, y a manera de sugerencia, si mañana tienen un producto, pueden ustedes registrar su marca, su nombre, en el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. Antes se denominaba IEPI, ahora se denomina SENADI. El procedimiento es muy sencillo, lo hacen inclusive en línea. Inicialmente hacen una búsqueda donde tiene un costo de $16. Con eso ustedes ya van viendo que si el nombre está disponible o no, y luego, para efectos de registro, porque esto se publica en un registro oficial de la SENADI, tiene un costo superior, pero eso ya viene siendo un activo para ustedes. Ese activo lo pueden registrar contablemente, que mañana puede considerarse o llegar a considerarse uno de los patrimonios más valiosos de la empresa. Dentro de la normativa que hemos leído, hemos visto también sobre el control sanitario, el registro sanitario, que en este momento ya tiene otra denominación, se llama notificación sanitaria. Este proceso se lo realiza a través del ARSA. Precisamente, el ARSA, siendo el ente competente, de acuerdo, según el acuerdo ministerial número 0777 del 3 de diciembre del año 2008, existe un acuerdo ministerial a través del cual se establece que la Secretaría Nacional de Vigilancia de la Salud Pública, a través de la Dirección Nacional de Vigilancia y Control Sanitario, a la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA,
o a las instituciones que ejerzan estas competencias delegar, valga la redundancia, las competencias para que nosotros podamos obtener la notificación sanitaria. En todo caso, mañana frente a cualquier producto que pretendamos comercializar como requisito sine qua non, debemos obtener el procedimiento de notificación sanitaria, que también es un procedimiento sencillo, se lo hace en línea, a excepción cuando tenemos que enviar las muestras al laboratorio, pero de ahí en adelante, con los resultados, podemos hacer el trámite en línea. Es importante recalcar que para toda comercialización de producto agrícola que pretendamos procesar y comercializar a la vez, es obligatorio el registro o notificación sanitaria. En relación a las asociaciones, que también le hacíamos mención en ambas leyes, en la tratada del día de hoy y la anterior, contamos con un reglamento de personalidad jurídica para las organizaciones sociales. Cuando nosotros pretendemos constituir una asociación, tenemos que hacerlo de acuerdo a lo que establece el Código Civil y este reglamento, que nos indica que son corporaciones de primer grado, son aquellas que agrupan a personas naturales con un fin delimitado, tal como las asociaciones, clubes, comité. En este caso a nosotros nos interesan las asociaciones. De la misma manera, es un procedimiento sencillo donde tenemos únicamente que realizar que esa documentación consta en el sistema del Ministerio de Agricultura, cómo poder hacer los estatutos de una manera sencilla con la finalidad de tener una agrupación y mañana tener beneficios del Ministerio de Agricultura. En cuanto al Código Civil, que prevé también este tipo de organizaciones, que se denomina personas jurídicas, o que es una persona ficticia, capaz de ejercer y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicialmente y extrajudicialmente. En todo caso, en las asociaciones necesariamente van a requerir de un representante legal y de su directiva. A manera de ejemplo, les indico que en el sector del Carmen existen más de 5 organizaciones que el Ministerio de Agricultura les proporcionó de manera gratuita los centros de acopios, que tienen un costo de aproximadamente $500,000 y que lo están utilizando para procesar, para comercializar y algunas para exportar el plátano. En todo caso, lo que yo les sugiero que en un momento determinado, cuando ya se encuentren ejerciendo y tengan la necesidad, lo hagan porque se puede obtener beneficios de aquello. Por factor de tiempo, ya tenemos 1 hora, les agradezco mucho. Por haberme permitido exponerles esta ley que es un poco extensa, pero sí dejamos algunas interrogantes o para efectos de que en un momento determinado la puedan revisar y de esta manera puedan hacer ejercicio de un derecho que lo contempla la misma ley. Muy bien la presentación del doctor Cosme, sí, definitivamente bien extensa. Es una ley de más de 100 artículos y, sin embargo, la fundamentación, la globalidad de la ley, se llegó con este contenido tan interesante, tan valioso. De verdad, muy contento, doctor Cosme, porque el lenguaje se adecuó mucho, porque aquí no somos abogados y eso también es importante cuando uno tiene este tipo de audiencias. Agradecerle en nombre de la Dirección de las Carreras Agropecuarias,
en nombre del coordinador de la carrera de agroindustria, el doctor, por un lado, el doctor Jorge Velázquez, que es el coordinador de agroindustria, y por supuesto el doctor John Franco, que también ha estado muy de cerca siguiendo este tipo de actividades formativas para el estudiantado de estas carreras, para contribuir cada día más a ese proceso de enseñanza, de ese proceso que involucra el aprendizaje en estos tiempos de pandemia y bajo estas modalidades de presentación virtual que definitivamente nos ha tocado vivir, y bueno, y hemos estado desarrollando de la mejor manera y trayendo, y dentro de esas estrategias, traer un especialista de su calibre, de esa alta experiencia que tiene para que nos ilustre y nos explique todos estos fundamentos jurídicos, legales y todas estas normativas que están presentes en el Ecuador de forma actualizada, pues, que eso es lo importante. Una audiencia bien interesante. Yo diría que la totalidad de las dos secciones están aquí presentes, están muy atentos, aunque unos tenían clases, se han salido, han entrado a esta presentación. El doctor Jorge Velázquez me informó que estaba entrando también a clase, que se había quedado un poco más, pero sin embargo hay una gran iniciativa de parte del grupo de estar aquí presente. También nos acompañó el doctor Alberto Peñalver, que lo vi por allí en la lista, que también me dijo que quería, él maneja la parte forestal y me dijo que iba a estar presente dándonos apoyo y él enterándose, actualizándose de todo esto, de estos temas tan importantes. Doctor Cosme, de verdad agradecerle nuevamente. Ya coordiné con el doctor Franco para elaborarle, por supuesto, sus 2 certificados por las temáticas que nos ha estado presentando. Y bueno, y de eso se trata. Aquí las puertas están abiertas. El semestre no ha terminado. Estos intercambios de saberes son muy valiosos. Yo considero que para usted también, de alguna manera, yo sé que esto es parte también de la formación que todos tenemos en estos niveles. Y bueno, de eso se trata. No sé, sus palabras, de verdad, de nosotros muy contentos, el grupo muy contento con la información recibida. Los audios ya los vamos a pasar a los estudiantes para que sigan estudiando para el examen, que es dentro de 2 semanas. Y bueno, su apreciación, doctor Cosme. Muchas gracias, doctor Jesús. Sí, esta ley es muy importante. Ahora que estoy más relacionado con la maestría, que usted afortunadamente fue mi profesor de la clase anterior, estamos teniéndola muy en cuenta porque en sí existen muchos derechos que a veces los desconocemos porque se trata de una ley que aparentemente no se aplica o no la usan mucho, pero es de gran importancia. En todo caso, los conmino a que de pronto, en un momento determinado, la sigan manipulando esta ley, leyendo esta ley, porque van a tener beneficios. Agradeciendo su invitación, doctor, siempre que esté a mi alcance y poderles colaborar con todo gusto. Vamos a seguir investigando en el tema de la legislación agraria, porque nos interesa ahora más que nunca, y agradecido por su invitación. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces nos despedimos y bueno, que tenga una feliz tarde. Hasta luego. Gracias a todos.